Rojas Villanueva, doctor Raúl Camargo Hermosilla, doctor Ruiz, compañeros todos, tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a una sesión más del cuarto Programa Internacional de Formación en Excelencia Gerencial Premio Amartya Sen. En esta oportunidad tengo el honor de presidir esta sesión que va a tener como ponente al excelentísimo y especializado doctor Raúl Camargo Hermosilla. Vamos a iniciar esta noche invitando al doctor Javier Rojas para que pueda brindar algunas palabras de bienvenida y reconocimiento al doctor Camargo. Buenas noches, señores becarios, señores participantes invitados. Doctor Raúl Camargo, Jorge, nuestro director académico, la doctora Yanina, quiero indicarles, antes de hacer la presentación a nuestro ilustre ponente, que hoy día hemos estado la Plana Mayor de San Marcos en la Universidad Cayetano Heredia, y acá hay alumnos de Cayetano Heredia. No conocía personalmente el local tan bonito que tienen en La Molina. Estuvo de parte de San Marcos el rector, los dos vicerrectores, el secretario general y todos los investigadores de San Marcos. Y de la Cayetano Heredia han estado también la rectora, Fabiola León Velarde, que ustedes la conocen, exponente de acá. Estuvieron los dos vicerrectores y todos los investigadores. Ustedes saben que la universidad que más investigación realiza científica es Cayetano Heredia, y después viene San Marcos. Entonces ahora se han unido a las dos universidades para juntos comenzar a trabajar, pero no es que a partir de ahora, sino ya hace 10 años trabajamos juntos. Personalmente no conocía que hay un instituto de investigación en Tumbes y que lo maneja San Marcos y Cayetano Heredia, y que por ese instituto pasan delegaciones de todo el mundo porque van a conocer lo que vienen haciendo, y que tienen los investigadores de San Marcos y Cayetano Heredia más o menos 700.000 euros para hacer un instituto de investigación acá en el Perú de las dos universidades. No se imaginan lo bonito que es escuchar a investigadores ya antiguos. San Marcos presentó 10 investigadores cada uno con una ponencia, investigadores jóvenes de Cayetano Heredia, y que juntos a partir de ahora vamos a trabajar. Eso es lo importante, porque más que el dinero, más que decir yo soy Cayetano, yo soy San Marcos, es yo soy el Perú. Eso es lo más importante. Descubrir cosas, solucionar problemas. Escuchaba que tienen un trabajo muy avanzado sobre el VIH-Sida, tienen un trabajo muy avanzado sobre la tuberculosis, no con lo que antes se curaba, sino con lo que hoy día se cura. Malaria, dengue, enfermedades infecciosas, etc. No sabía que dentro del pollo a la brasa, en las entrepiernas, hay problemas con un tipo de microbios que no lo mata el calor, y que eso trae enfermedades. Y uno aprende en cada una de estas cosas, no se imaginan cuánto. Y eso de trabajar por el Perú me permite hoy día presentar a un maestro, a un amigo, Raúl Camargo, una persona que lo conozco mucho tiempo, que ha trabajado fuerte por la universidad, trabaja fuerte por el Perú, y que es una Biblia andando en todas las cosas que ustedes le puedan preguntar. Por eso he querido hoy día invitarlo al programa para que nos hable algo importante de un gerente: las organizaciones. Esas organizaciones que son seres vivientes, en el cual ustedes van a laborar en diferentes sitios. Cuando ustedes salen, van a ir a una organización y van a mirar si tienen techo o no tienen techo. Ya ustedes escucharon sobre recursos humanos, hoy día van a escuchar una organización. La gente que ha estado en Tumbes ha ido a hacer un diagnóstico, modernización de la gestión pública descentralizada. ¿Están haciéndolo bien y están haciéndolo mal?
Los chicos que están en INAVIF, ¿qué les han pedido? Oye, esta organización ya está anquilosada, hay que modernizar, hay que cambiar, hay que hacer una reestructuración de personas y de organización. Y eso lo van a ver en el correr de sus días. Cuando ingresen a ese gran mercado que es el mercado laboral, ustedes van a encontrar cada día lo que sucede. Y por eso hemos querido invitar a Raúl, que es una persona excelente en estos temas. Así que yo lo dejo para que el maestro de ceremonia continúe en la programación académica que estamos acostumbrados. Quiero también indicarle a todos ustedes que yo en 15 minutos me voy a retirar porque tengo un asunto en el rectorado, pero Jorge se va a quedar y sé que la clase que ustedes tienen va a quedar excelentemente bien, contentos con la parte que estamos indicando. Le dije que a partir de ahora todos los cursos de gerencia. El día de mañana me estoy reuniendo muy temprano con Jorge para determinar la programación del mes de octubre y con el coordinador general de ustedes también, para ver qué tenemos en octubre. Asimismo, ya el sábado ustedes van a tener los asesores de tesis. Eso se lo voy a dar al coordinador general para que ya se comiencen a trabajar. No pierdan tiempo, el tiempo que pasa no regresa. Bueno, no más, lo dejo con el maestro de ceremonia. A continuación, invito a nuestra compañera Elizabeth Ibáñez, bachiller en Administración de Turismo de esta casa de estudios, para dar lectura a la hoja de vida del doctor Camargo Hermosilla. Buenas noches, doctor Raúl Camargo, doctor Javier Rojas, director del Programa Internacional de Formación en Excelencia Gerencial, doctoras administrativas, doctor coordinador académico y compañeros todos. En esta oportunidad tengo el placer de dar la bienvenida y asimismo decir la hoja de vida de nuestro digno expositor. El doctor Raúl Camargo es egresado de esta casa de estudios. En relación a su experiencia profesional en docencia superior, tenemos a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Facultad de Ciencias Administrativas, en la Escuela de Negocios Internacionales, en la unidad de posgrado, a la Universidad Nacional del Callao, en la Facultad de Ciencias Administrativas, la Universidad San Martín de Porres, también de la Facultad de Ciencias Administrativas, y finalmente en los centros académicos de ADES en los programas de extensión. En relación a su experiencia profesional, como ejecutivo en las áreas comercial y administrativo en empresas pertenecientes a los sectores comercial, electrodoméstico, laboratorio farmacéutico, iluminación, tecnología de la información, educación, universidad privada. Como asesor, consultor en dirección general, marketing y ventas, relacionadas a educación en el sector de universidad privada, tecnología de la información y salud en clínica privada. Finalmente, entre sus publicaciones tenemos la monografía universitaria, guía metodológica editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima 2007. Doctor Raúl Moisés Camargo, le damos la calurosa bienvenida a través de este voto de aplauso. Muchas gracias. Doctor Raúl Camargo, este podio es de usted. Buenas noches, querida audiencia. Es un honor para mí estar compartiendo este momento con ustedes. Vamos a tener una exposición sobre las organizaciones, ¿no? Agradezco a la mesa directiva por esta invitación que me ha hecho para participar con ustedes y quizás compartir algunas experiencias con ustedes y en la estación de preguntas poder absorber algunas de sus inquietudes. ¿Okay? Entonces, sin más preámbulos,
empezamos con nuestra exposición, ¿sí? Entonces, el tema que nos convoca hoy día es el tema del análisis y diseño organizacional, ¿no? Para este tema hemos tocado el marco teórico de esto, es lo que se llama la teoría organizacional, ¿no? Esta teoría organizacional lo inicia pues desde el punto de vista de los clásicos, ¿no? Con Taylor, Fayol, luego vienen los estructuralistas y así sucesivamente hasta nuestros días. Entonces, y desde esta perspectiva las organizaciones han cambiado bastante, ¿no? Desde sus inicios con la administración científica hasta hoy en día que la sociedad y las organizaciones operan en un ambiente, en una era que se llama la era digital. Entonces, al final vamos a exponer un poco una organización que está involucrada ya en esta era digital, ¿no? En que funcionan mucho las tecnologías de la información y de la comunicación. Ok, esta exposición quisiera empezar con una expresión, ¿no? Que hace tiempo lo propuso el autor Robert Prestus, que dice pues que la sociedad moderna e industrializada es una sociedad de organizaciones, de las cuales nosotros, ¿no? necesitamos, ¿para qué? Para nacer, vivir y morir. Fíjense, o sea, nacemos en una organización, como lo vamos a ver más adelante en la definición de lo que es una organización, ¿no es cierto? Nos educamos en una organización, trabajamos en una organización y luego necesariamente vamos a necesitar de una organización cuando nosotros ya dejemos este mundo. Entonces, para llegar a este mundo y para irnos de este mundo necesitamos de las organizaciones. Bien, entonces la importancia que tiene pues este concepto de las organizaciones. El tema, voy a empezar la exposición poniéndole un caso muy interesante, ¿no? El caso de Xerox, la corporación Xerox. Ustedes ya deben conocer a esta organización. A finales pues, del siglo XX e inicios del siglo XXI, Xerox estaba, ¿no es cierto?, en una posición expectante. Prácticamente estaba en la cima del mundo, tenían las mejores ganancias de todas las organizaciones, también pagaban los más altos dividendos, ¿no es cierto?, a sus accionistas, y era pues líder en cuanto a sus equipos de transmisión. Sin embargo, en los 2 primeros años de este nuevo siglo, del siglo XXI, se vio en un punto muy difícil, o sea, un descalabro totalmente económico. Fíjense qué tan rápido se vino. ¿Cuáles fueron los hechos que suscitaron esta situación, ¿no? Algunas. Entonces, sus ventas y sus ganancias se desplomaron, dice, a niveles muy por debajo, digamos, de que sus competidores. Y tanto que sus competidores eran mejores que él. Las pérdidas de Xerox, ¿cierto?, durante el primer año de este siglo XXI sumaron un total de 384 millones de dólares. Y la empresa continuó operando con números rojos, ¿cierto? Y sus deudas aumentaron hasta los 18.000 millones de dólares. Otro aspecto de esta situación fue que sus acciones cayeron de $64 por acción a $4 por acción. ¿Por qué? Por su situación esta que estaba atrasada. Y más tarde, en un año y medio más adelante, perdió 38.000 millones de dólares. Entonces, y fíjense, la inestabilidad de una organización trae consigo la pérdida de empleos. En ese periodo perdieron empleo 22.000 personas, ¿sí? Y otra de las situaciones fue que recibió una multa, ¿no es cierto?, de 10 millones
de la Security and Exchange Commission por las irregularidades contables y un supuesto fraude. O sea, tras de cuernos, palos, como dice, ¿sí? Bien, ¿cuál fue el error, ¿no es cierto?, de Xerox? Estamos en el punto en que el deterioro de una empresa, este deterioro es clásico en la mayoría de las grandes empresas, ¿no? Llegan un poco que en esta situación, dice que nacemos, crecemos, desarrollamos y declinamos. Un poco es ese ciclo. Entonces, esto le sucedió a Xerox. Entonces, parecía que de la noche a la mañana pues Xerox se desplomaba, se venía abajo. ¿Y por qué razones? Fundamentalmente por una serie de errores organizacionales. Es el tema que nos toca hoy día, ¿no? Hay ciertos errores organizacionales. ¿Por qué? Dice pues, crea fama y échate la cama, ¿no? Entonces un poco que su gran error fue pues la que fue víctima de su propio éxito. Un poco que se burocratizó, ¿no es cierto? Al burocratizarse, y es normal, ¿no? No sé, a veces se sataniza un poco el término esto de burocratización, pero Max Weber ya decía pues que las grandes organizaciones tienen que trabajar desde el aspecto formal, ¿no es cierto? Normas, reglamentos, etc. Pero eso llevado a un extremo causa problemas. Eso fue un poco lo que en un momento determinado a Xerox le llamaron pues Xerox, Burox Xerox, ¿no? Pero ahí omitía, dice los peligros de Burox, o sea, ese término de Burox, ¿no es cierto?, que pueden ver ahí ustedes, vamos a ver si funciona acá, Burox, lo dieron porque, por lo que le comentaba hace unos momentos, se burocratizó un poco, mucho Xerox. Y eso hizo pues que, por otro lado, comenzaran a perder, ¿no es cierto?, sus patentes xerográficas, ¿no? Y surgieron en ese momento los ya conocidos rivales Canon y Ricoh, que vendían las mismas fotocopiadoras con iguales condiciones, pero a menores precios, ¿sí? Un poco esta es la característica hoy en día que tienen las empresas, ¿no? Lo que se llama la competitividad global. Entonces, la competitividad global está signada porque las empresas tienen que ofrecer productos de muy alta calidad y a un precio razonable. Por ahí un poco un error de Xerox. Para solucionar este problema trajeron a un ex ejecutivo, un CEO, el Chief Executive Organization de la IBM. Este señor, Richard Thoman, viene para refundar supuestamente la organización Xerox, ¿no? Y para, ¿cómo? Por la experiencia que tenía IBM en cuanto a las soluciones totales para la administración de documentos. Pero lo que sucede es que un año y medio después, este ejecutivo es despedido, ¿sí? Porque no logró hacer los cambios necesarios. Cuando llega Thoman a Xerox, hace 20 años atrás se habían hecho varios intentos por reestructurar la organización, ¿no? Pero nada cambió. Entonces, ¿por qué dudaban que alguien, dice, pudiera arreglar esta situación? Un punto importante acá, dice, porque la cultura se había vuelto demasiado disfuncional y politizada. Entonces, fíjense que hoy en día es importante pues desarrollar una cultura organizacional, que va a ser el alma de la organización, ¿sí? Sin una cultura organizacional, ¿qué pasa? Dice, se vuelve
disfuncional, o sea, la estructura de la organización se resquebraja y se pierde un poco el rumbo. Y por ahí he puesto en una afirmación que hace un antiguo directivo de Xerox, dice: siempre habrá un derrotado y un coronado. Y agrega, ¿no?, que cambian las ramas, pero al observar con atención, los mismos monos están sentados en los árboles. Entonces, ¿qué es lo que sucede, no? Entonces, se hacía reorganizaciones, pero estas reorganizaciones simplemente eran maquillajes, ¿no? Algún tiempo trabajamos en IPAE con José Campoverde Aires, de repente ustedes lo han escuchado hablar de él. Hay una tendencia en cuanto a la reorganización de las organizaciones. Se dice que no se reorganizan las organizaciones, lo que se debe hacer es desarrollar las organizaciones, ¿no? Entonces lo que sucede aquí fue que reorganizaron. Entonces, ¿qué pasa? Dice, cambiaron las ramas, pero los mismos monos estaban ahí, ¿sí? Ese es un poco el mensaje de este ejecutivo. Muy bien. A raíz de que sale despedido Thomann, cogen, ¿no es cierto?, llaman, lo convocan a una trabajadora que tenía 24 años allí, en Xerox, y esta había ingresado a trabajar como vendedora, y fíjense, y le dan las riendas, ¿no?, de la corporación para que lo saque a flote. Y efectivamente así lo hizo, ¿no? En agosto del 2001, pues Ann Mulcahy toma las riendas de la organización, y sorprendieron, porque ya, como habíamos manifestado anteriormente, no tenían confianza, que ya tantas veces se había tratado de organizar y reorganizar la organización y no había habido resultados positivos. Pero dio grandes resultados esta señorita. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo hizo?, ¿no? Parecida recuerdan ustedes la canción, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Muy bien. Entonces dice, el factor clave, dice, que dio a las personas una visión y esperanza. Entonces, nosotros estamos acostumbrados, ¿no es cierto?, en cuando estamos gerenciando o tenemos a nuestro cargo una organización, ¿qué pasa? Partimos de una visión, ¿sí? Entonces, fíjense cómo la visión hace que tome impulso la organización para ir mejorando. Dice, y el otro punto es que transfirió gran parte de la producción a los contratistas externos. Fíjense, se modernizó, prácticamente se modernizó, porque hoy en día, ¿no es cierto?, dice, dedícate a tu core business, es decir, dedícate a tu misión, aquello por lo cual tú te has constituido. Lo demás lo pueden hacer otras personas y lo van a hacer mejor que tú. Entonces, a eso, fíjense, eso es lo que hizo ella, dice, transfirió, ¿no es cierto?, gran parte de la producción a los contratistas externos, lo que hoy día llamamos el outsourcing, ¿no? Bien, y dice, volvió a enfocar a Xerox en la innovación y el servicio, ¿sí? Entonces tenemos ahí la innovación. Naturalmente, entonces, ¿cuál era la clave de Xerox para haber tenido éxito? La investigación y desarrollo. Entonces, con investigación y desarrollo puedes hacer innovación. Cosas parece que habían perdido el punto de vista los antiguos directivos, ¿sí? Ahora, de todos modos, hoy en día, cuando los productos son prácticamente indiferenciados porque tienen las mismas características o los atributos, ¿cómo te diferencias? ¿Cuál es como ya Michael Porter nos los proporciona? Dice, si tú quieres tener éxito, vas a aplicar 3 estrategias, ¿no? La de enfoque, la de diferenciación y liderazgo en costos. Entonces aquí se dedicó ¿a qué? A la diferenciación, pero no lo dice aquí, pero cuando los productos son indiferenciados, ¿cómo te diferencias? A través del servicio, no hay otra forma.
¿no? Y en empresas de servicios el servicio es esencialmente crítico. Ya para el 2007, como pueden observar ustedes, se aumentaron a más de 17.000 millones de dólares, y en noviembre de ese mismo año Xerox anunció por primera vez utilidades. ¿Sí? Entonces, 8 años después, digamos, este ícono de la industria por fin salía de su crisis y por lo tanto era admirada, dice, otra vez en el mundo corporativo. Bien, entonces esta historia de Xerox nos va a orientar durante toda esta exposición sobre lo que es el diseño organizacional. Siguiente. Entonces, vamos a, como al inicio les manifesté, vamos a tomar el tema, el diseño organizacional tiene como marco teórico la teoría organizacional. Entonces, ¿qué es la teoría organizacional? Dice, nos va a proporcionar las herramientas para ¿qué? 1. Analizar y entender de qué manera una empresa grande y poderosa como Lehman Brothers puede morir. ¿Recuerdan esto de Lehman Brothers? 2008, ¿no? La crisis financiera internacional, ¿no? Sale por allí. Y una empresa como Bank of America puede subir casi de la noche a la mañana. ¿Ven? El contraste que podemos encontrar ahí como un gigante en esta industria de la financiera. Entonces, la teoría organizacional nos va a ayudar entonces también a explicar qué sucede en el pasado, qué sucedió en el pasado y cómo lo que podría suceder en el futuro. ¿Para qué? Para administrar las organizaciones en forma más efectiva. Entonces, ya Peter Drucker nos comentaba, ¿cierto?, de que lo que hay que ser, en otros términos, la eficiencia, ¿no?, la eficacia. Sobre todo la eficacia, hay que ser eficaz, es decir, fijar y lograr objetivos. Entonces, la teoría organizacional en este caso nos ayuda como herramienta a ser eficaces. El autor aquí se está manifestando como una efectiva. Entonces, va a ayudar, ¿no es cierto?, a los administradores, primero, a entender, diagnosticar y responder a las necesidades y los problemas organizacionales que se presentan. ¿Sí? Entonces tenemos todo el proceso de una investigación, ¿no? Tenemos que primero conocer, entender a la organización, hacer su diagnóstico y luego responder a estas necesidades de los problemas que se presentan. Bien, los temas en este caso se enfrentan a numerosos desafíos. Uno de ellos lo vamos a presentar como preguntas, ¿no? Dice, ¿cómo se puede adaptar la organización o controlar los elementos externos, tales como los competidores, los clientes, ¿no es cierto?, gobierno, acreedores en un entorno que se mueve con rapidez? Es decir, la organización no opera en el vacío, opera en un medio ambiente, y este medio ambiente está rodeado por estos, nosotros los conocemos como factores, ¿no?, los factores externos de la organización. Segundo, dice, ¿qué cambios estratégicos y estructurales son necesarios para ayudar a que la organización alcance la efectividad? Entonces, en esta situación de los cambios estratégicos y estructurales, nos proporciona pues la teoría de la organización en el momento de hacer el diagnóstico, ¿no? Y nuevamente volvemos al tema de la efectividad. ¿De qué manera? La otra pregunta sería, ¿de qué manera la organización puede evitar los lapsos gerenciales éticos que ponen en peligro su viabilidad? Hoy en día el enfoque de la gerencia está orientado mucho, si ustedes lo pueden revisar, está orientado mucho a la ética. Un poco con Lehman Brothers y, como vamos a ver más adelante, otras empresas que han sucumbido es por la falta de ética en su manejo.
Siguiente, tenemos cómo pueden los administradores enfrentar los problemas a gran escala y la burocracia. Repito, la burocracia no es mala, lo que pasa que cuando toda situación se lleva al extremo, ahí está el gran problema, ¿no? Siguiente. Por favor, la siguiente. Dice, ¿cuál es el uso apropiado del poder y la política de los administradores? Entonces, esta teoría también nos va a permitir establecer, ¿no es cierto?, esta relación que debe existir entre el poder que te da el cargo, ¿no es cierto?, y las normas. En este caso, las políticas serían las normas, cómo se van a desenvolver los administradores. Siguiente. ¿Cómo se debe manejar el conflicto interno? Siempre va a existir el conflicto porque la organización fundamentalmente está constituida por personas y las personas tenemos diferentes a veces intereses, ¿no? Algunos trabajan por dinero, otros trabajan por pertenecer a una empresa. Entonces, estos objetivos distintos van a crear, ¿no es cierto?, conflictos internos. Las percepciones también que se tiene las percepciones que podemos tener sobre el estilo de dirección también generan conflictos. Entonces, y estos conflictos van a generar por cómo está diseñada la estructura internamente, ¿no? Siguiente, dice. Anterior, ¿no? La anterior, por favor. Ajá. ¿Qué clase de cultura corporativa se necesita para aumentar, dice, en lugar de impedir la innovación? Entonces, volvemos al tema de la cultura organizacional, la importancia que tiene. Para impedir, dice, la innovación y el cambio, en lugar de impedir el cambio, ¿y cómo pueden los administradores dar forma a esta cultura? Las relaciones, los valores dentro de la organización no se ven, pero están allí. Esos son los valores de la cultura. Entonces, todos estos cuestionamientos nos puede ayudar la teoría organizacional. Todos estos cuestionamientos nos plantean algunos desafíos, ¿no es cierto? Las organizaciones en la actualidad se enfrentan a un desafío, es la globalización, en primer término, por favor, así. La globalización. Entonces, ustedes ya están familiarizados con este fenómeno actual de la globalización. Con esto se afirma que el mundo es cada vez más pequeño, ¿no? Porque la globalización ha traído consigo la libre circulación, ¿no es cierto?, de personas, capitales, ideas, etcétera, por todo el mundo. Y esto ha hecho, pues, de que se vea el mundo cada vez más pequeño. Entonces, a través de estas tecnologías, las NTICs, que se llaman las nuevas tecnologías de información y comunicación, ¿qué pasa? Las organizaciones pueden rápidamente comunicarse en tiempo real, ¿no es cierto?, con el mundo, y por lo tanto pueden ejercer influencia rápidamente. Lo que antes se demoraba quizás años o meses, hoy en día se puede hacer muy rápidamente esta influencia en cuestión de solo segundos. De otro lado, tanto los mercados y la tecnología y conjuntamente con las organizaciones estamos más conectados entre sí. Como lo vamos a ver más adelante, ¿no es cierto? Hoy en día hablábamos que estamos en la era de la digital. Hoy día los negocios digitales son cada día más frecuentes, lo que era imposible antes. Hoy día las empresas, las pequeñas empresas, por ejemplo, trabajamos a veces con Vía El Salvador, el año pasado con Insetur, a los pequeños artesanos les dimos esa herramienta del Internet. Entonces, fíjense, ya con el Internet estos pequeños artesanos ya están saliendo al exterior, están haciendo negocios en el exterior. Por otro lado, las empresas también se pueden ubicar en diferentes partes, o sea, y además sus ejecutivos pueden ejercer, ¿no es cierto?, sus funciones en diferentes partes del mundo.
Por ejemplo, su presidente ejecutivo puede estar en Europa, su gerente financiero puede estar en Estados Unidos, su gerente de investigación y desarrollo en Corea, y así sucesivamente. Esto permite, las tecnologías permiten estas diferentes ubicaciones. Entonces, un ejemplo práctico de esto tenemos en ABB, ¿no? ABB es una empresa global, ¿cierto?, en las cuales que, por ejemplo, ellos, su directorio lo tienen en forma de conferencias, teleconferencias, y su presidente del directorio está en Suecia, y sus diferentes ejecutivos se encuentran alrededor de todo el mundo. Un poco estos son los aspectos que nos proporciona, pues, la globalización. Ya antes habíamos hablado también de lo que se llama el outsourcing global, ¿no? Entonces, no solamente es el outsourcing local, el outsourcing global, y eso lo ejerce la mayoría de las grandes empresas líderes. Ustedes tienen conocimiento, por ejemplo, como Nike, ¿no? Nike, ¿cuál es su core business de Nike? Es simplemente el diseño, y todo lo demás lo hace por terceros, su fabricación, etc. Pero la clave fundamental, o sea, dice, dedícate a lo que tú sabes hacer, lo hacen ellos en lo que es su diseño, y ya es en investigación y desarrollo. Entonces, el outsourcing global lo hacen para lograr ventajas competitivas. Entonces, las ventajas competitivas no solamente hay que lograrlas, sino también hay que defenderlas y hay que sostenerlas en el tiempo, porque hay empresas que te van a seguir el paso y te pueden derrocar rápidamente, como fue en el caso de Xerox, ¿no? Que Ricoh y Canon les pisó los talones y vimos la experiencia negativa que tuvo Xerox. Luego tenemos la competencia intensa, ¿no es cierto? Así como la globalización permite que te puedas rápidamente hacer la comunicación internacional, y hay una interdependencia entre ellos, también, ¿no es cierto?, nos puede crear problemas, nos puede generar desventajas, ¿no? Los clientes, lo habíamos manifestado anteriormente, hoy en día exigen productos de alta calidad y precios razonables. Entonces, ¿qué hace? Las empresas requieren, por lo tanto, invertir más en investigación y desarrollo para lograr las innovaciones. Esto es lo que no sucedió, lo que hizo, ¿no es cierto?, esta directiva que sacó del hoyo a Xerox. Se dedicó a hacer investigación y desarrollo, volvió y surgió. No solamente esto, sino también hemos visto que trabajó con una misión y una cultura distinta. El siguiente desafío sería la ética y la responsabilidad social. Lo hemos visto en el caso de Lehman Brothers, ¿no? Entonces, un poco que ahí no hubo ética en el manejo, y algunos banqueros más que cayeron y estuvieron presos. Entonces, esta es una situación en la cual muchas de las empresas han caído en la irresponsabilidad y no manejo ético de las organizaciones. Entonces, no solamente tenemos el ejemplo de Lehman Brothers, anteriormente Enron, es un caso muy sonado, y luego también otro de Arthur Andersen, ¿no?, que hacía las auditorías a Lehman Brothers. ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba la ética de los auditores? Para los auditores, Lehman Brothers estaba todo bien, magnífico, y sin embargo no iba así. Entonces, todos estos aspectos hoy en día pues exigen, la sociedad, el gobierno exige a las organizaciones un comportamiento ético. El otro desafío podemos verlo dentro de lo que se llama la velocidad y la capacidad de respuesta. Nosotros decimos, ¿no?, camarón que se duerme, amanece en el chico. Ok, entonces, digamos, el otro desafío de las organizaciones actuales, modernas, es pues que tienen que
responder rápidamente a los cambios que se dan en el ambiente, en el entorno, ¿no? La parte política, la parte legal, la parte cultural está cambiando permanentemente. Entonces, hay que dar una respuesta rápida a esos cambios, ¿no? Los cambios tecnológicos, las ciencias avanzan cada día a través de las investigaciones. Entonces, esas ciencias hay que aplicarlas a la solución de problemas de la vida cotidiana. Allí está la tecnología. Entonces, pero necesitamos tener una respuesta inmediata, rápida a esos cambios. Ahora, en este siglo XXI, los cambios son rápidos. Ya nos los había dicho Peter Drucker, ¿no? Ya no vivimos en una época de cambios, sino de turbulencia. Los cambios son tan rápidos y constantes que son turbulentos, ¿no? ¿Sí? 2008, la gran crisis internacional que hasta ahora no termina, ¿cierto? Que arrastró a muchas empresas. Entonces, en contraste, el siglo pasado, digamos, el ambiente era un poco más sosegado, tranquilo, y que podías prever las situaciones. Pero hoy en día no puedes prever, hay muchos cambios, demasiados cambios, y por lo tanto tienes que tener una respuesta rápida ante estos cambios, si no sucumbes. La diversidad es otro de los desafíos que la organización tiene que enfrentar. La diversidad significa que hoy en día, por ejemplo, en nuestro país y en el mundo, tienen acceso, ¿no es cierto?, al mercado, tienen acceso a los bienes, a los servicios, personas que antes no lo tenían. Hay nuevas organizaciones que no existían y hoy en día existen. Entonces existe una gran diversidad, ¿no es cierto?, en la cual nosotros tenemos que enfrentarnos. Entonces puede ser la diversidad social, la diversidad étnica, la diversidad en cuanto a conocimientos. Esto hace que pues, las organizaciones estén atentos para enfrentar estos desafíos. Siguiente. Bueno, entonces vamos a tratar de respondernos a esa pregunta, es decir, ¿qué es entonces una organización? Tiene diferentes connotaciones este término organización, ¿no? Pero lo vamos a tratar desde el punto de vista de las organizaciones sociales, económicas, ¿no? Entonces, una organización, las organizaciones en realidad son difíciles de observarlas, no las vemos, pero están allí, ¿no es cierto? Lo vemos mediante sus representaciones. Puede estar representado por un edificio, por un puesto de trabajo o por un empleado que está trabajando en ella. Entonces sabemos que las organizaciones están ahí, ¿no? Así es, ¿no? Entonces están ahí porque todos los días nos topamos con ella, como lo habíamos manifestado al principio, dicen, ¿no? Nacemos, crecemos y nos vamos de este mundo en las organizaciones. Entonces, un poco la definición de una organización o una introducción a lo que son las organizaciones lo vamos a ver desde esta perspectiva. Es decir, difícilmente nos damos cuenta de que nacimos en un hospital. Siguiente, por favor. Registramos ese nacimiento en un organismo gubernamental, la RENIEC. Entonces hoy día ya los jóvenes ya saben que a los niños hay que registrarlos, ya tienen su documento de identidad. ¿Sí? Okay. Siguiente, lo hacemos en una organización que se llama el RENIEC. Luego somos educados en escuelas y universidades, otra organización. Siguiente, nos alimentamos con comida producida en granjas corporativas. Hablamos de los pollos, hablamos de los... Entonces hoy en día ya no se crían, pues hay organizaciones exclusivamente dedicadas a la producción de los alimentos. Solamente para estos dos ejemplos.
Siguiente. Dice, nos curan médicos que participan en clínicas y hospitales, otro tipo de organización, ¿no? Siguiente. Por favor, a ver si empezamos la otra. Dice, compramos una casa construida por una constructora, una organización, y vendida por otra organización que se llama agente de venta. Entonces, en este caso, las inmobiliarias, ¿no? Tenemos ahí, hoy en día estamos en el boom, ¿no?, de las construcciones en nuestro medio, pero son organizaciones que lo están haciendo, pero por este carácter de la llamémoslo así, división del trabajo, unas son las que construyen, diseñan los edificios y otras son las que la venden. Entonces, las que la venden son las inmobiliarias. Siguiente. Entonces, dice, recibimos diversos beneficios de diversos organismos gubernamentales, también son organizaciones, ¿no? Lo necesitamos, por ejemplo, a nuestros queridos bomberos. ¿Qué más? Necesitamos de la SUNAR para registrarnos. ¿Qué más? Necesitamos de la policía para que nos cuide. Y solamente como ejemplos, aquí tenemos, creo que el Ministerio de Trabajo, en la cual, ¿no es cierto?, recibimos algunos beneficios, y así sucesivamente. Siguiente. Entonces, y también lo que decíamos antes, la mayoría de nosotros estamos permanentemente horas en un determinado tipo de organización, tales como, por ejemplo, siguiente. Ya salió. Ahí tenemos una trabajadora del banco de crédito, me parece. Siguiente. Ahí tenemos un trabajador textil. Siguiente. Tenemos un trabajador de construcción civil, ¿no? Entonces, y tenemos ahí los famosos chefs, ¿sí? Entonces, todo esto nos da una idea, pues, de que estas todas son organizaciones, ¿no? Siguiente. ¿Ok? Entonces, están allí. Las organizaciones las necesitamos para todo, y a veces no nos damos cuenta de ella porque convivimos, porque somos como pez dentro del agua. Okay. Entonces decimos, a partir de esto podemos definir qué son las organizaciones, y son entidades sociales. Entonces, las organizaciones esencialmente están constituidas por personas. Todavía no hay ninguna organización que esté constituida por androides, ¿no? El futuro probablemente. Pero actualmente, en este presente siglo, las organizaciones, todas estas organizaciones, ¿quiénes son? Las personas. Y hoy en día se está rescatando, ¿no?, la importancia de las personas en las organizaciones. De allí que estamos hablando ya, ¿no es cierto?, en términos de ¿qué? Del desempeño, ¿no?, laboral. Dos, están dirigidas a las metas. Bien, no existen, pues, todas las organizaciones tienen objetivos definidos, para qué se fundaron, y tienen que cumplir con esos objetivos. Normalmente, una de las principales funciones de una organización es satisfacer necesidades. Y en las empresas, si las empresas satisfacen necesidades, ¿el premio cuál es? Utilidades, ¿no? Así decía Peter Drucker, dice, ¿no?, las utilidades en las organizaciones es un premio al saber satisfacer las necesidades de tu mercado objetivo. Luego dice, están dirigidas a las metas. Eso es lo que decíamos, ¿no? Si no hay metas, olvídate, no sucede nada. Están diseñadas como sistemas de actividades estructuradas y coordinadas en forma deliberada. Eso significa que los grupos de trabajo tienen determinadas funciones, ¿no?, y estas funciones se coordinan entre ellos para poder, en forma deliberada, para poder lograr los objetivos. Anteriormente, hace años, me acuerdo, el autor George Ferry decía, pues, cuanto más coordinas, más organizas, y cuanto más se organiza, más se administra. Desde esa perspectiva, fíjense cómo es importantísimo la coordinación entre las personas dentro de las organizaciones. Si hay una muy buena coordinación, ¿no es cierto?, decimos que estamos organizados. Y si estamos organizados es que estamos administrando bien las organizaciones. Están vinculadas al entorno, definitivamente, ¿no? Entonces, decíamos que las organizaciones no operan en el vacío, están operando dentro de un ambiente, ¿no?, un ambiente de los factores tales como
políticos, legales, y además tenemos otros factores, ¿no?, muy cercanos a la organización, que podrían ser, en el caso de las empresas, podrían ser nuestros clientes, nuestros competidores, nuestros accionistas, etc. Entonces, la organización está vinculada al entorno. Por eso también se le llama a veces a estas organizaciones, lo podemos ver como un sistema, porque del entorno toma los recursos, los lleva a la parte interna, los transforma en bienes, y estos bienes salen nuevamente al exterior en forma para satisfacer las necesidades. Bien, entonces ya hemos un poco definido qué es la organización. Entidades sociales que tienen metas y que tienen sistemas de actividades estructuradas, pero estos sistemas en forma estructurada son deliberadamente hechas y guarda una relación con el entorno. Cuando una relación con el entorno no es coherente, dice que la organización muere. Casos serios y quizás muchos otros casos. Entonces, y también se afirma que esta relación que guardamos con el entorno, dice, es un poco el estratega, debe definir esta relación. Entonces la estrategia dice que es establecer una relación coherente con tu medio ambiente. Bien, siguiente. Entonces vamos a ver la importancia que tienen las organizaciones en la actualidad. Siguiente. ¿Para qué existen las organizaciones? Fundamentalmente para satisfacer nuestras necesidades, pero para satisfacer las necesidades debe reunir recursos para alcanzar estas metas y los resultados deseados. El principal recurso de las organizaciones son las personas, pero también tenemos recursos materiales, tenemos el recurso tecnológico, tenemos los recursos tiempo. Ojo, tiempo hoy en día no es fundamental ese recurso. Y entonces es allí en que las organizaciones se juntan estos recursos. Siguiente. Producir bienes y servicios con eficiencia. Habíamos dicho que las organizaciones, la teoría organizacional nos permite la eficacia, pero también hay que buscar la eficiencia, ¿no? O sea, hay alguna pequeña diferencia, gran diferencia entre eficacia y eficiencia, ¿no? Entonces dice producir bienes y servicios con eficiencia. La eficiencia te va a llevar, que es hoy en día lo que se llama, lo que Michael Porter nos propone, reducir, ser líderes en costos. Entonces la eficiencia está dada en saber hacer correctamente las cosas, ¿no es cierto? Tener un método adecuado para hacerlas. Nos facilita la innovación, pero la innovación no viene solo. Habíamos manifestado que la innovación es resultado de hacer investigación y desarrollo. Siguiente, por favor. Sí. Dice, utilizar tecnologías de información y manufactura modernas. Entonces, por eso ya nos hemos expresado ya varias veces en que hoy día las organizaciones estamos operando en una era digital, y en la era digital prevalecen, ¿no es cierto?, las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, estas tecnologías nos van a servir de mucho para el proceso de manufactura. Y por otro lado, adaptarse a un entorno en constante cambio y influir en este entorno. Hoy diríamos que ya no solamente necesitamos adaptarnos al entorno, diríamos que tenemos que ser más proactivos. La adaptación, dice, es una respuesta, ¿no es cierto? Pero hoy en día deberíamos ser más proactivos, no adaptarnos, sino quizás adelantarnos a los cambios, identificar rápidamente los cambios, ¿sí? Y tenemos las herramientas hoy en día, y hay una nueva ciencia al respecto que se llama prospectiva, ¿no? Entonces, en la cual nosotros debemos estar mirando más en el largo plazo que en el corto plazo, de tal manera que vislumbremos
¿no? Anticipadamente por dónde se vienen los cambios y no adaptarnos, sino más bien ser proactivos a los cambios. Siguiente. Crear valor para propietarios, clientes y empleados. Hoy en día nosotros tenemos un lema en marketing, dice, ¿no? ¿Qué damos a los clientes? Valor. Entonces todo es generación de valor, ¿sí? Entonces hay que generar valor, no solamente para el cliente, sino también para los clientes internos, para los trabajadores. Hay que dar valor para los empleados permanentemente. ¿Y por qué también es importante en las organizaciones? Porque podemos enfrentar, ¿no es cierto?, los desafíos continuos de la diversidad. Hablamos antes de lo que era la diversidad, ¿no es cierto? Hay un conjunto de diversidad en el mundo, en cuanto a tecnología, en cuanto a etnias, en cuanto a culturas, ¿no? La diversidad cultural. Decimos que que el Perú es un país multicultural, multilingüe, ¿sí? Entonces hay una diversidad de aspectos en ese. Imagínense en el mundo, ¿no? Si solamente en el Perú tenemos eso, ¿cómo será en el mundo? ¿No? Además, dice, tenemos que la ética, ¿no? Hoy en día la mayoría de los textos en gestión están ceñidos y nos dicen permanentemente que tenemos que gerenciar teniendo como marco la ética. No podía faltar, ¿no es cierto? No podía faltar también la motivación, ¿no? Entonces, la motivación y la coordinación de los empleados. Eso es lo que hizo la ejecutiva que sacó del fondo a Xerox. Pero la motivación ¿viene sola? No. Dice, la motivación viene como consecuencia del ejercicio del liderazgo. Espero que hayan tomado algún tema sobre lo que es el liderazgo, es fundamental, ¿no es cierto? Y el líder dice, no manda, sino pregona con el ejemplo. Hay carencia de líderes en nuestro medio. Esto lo venimos trabajando hace más de 20 años, ya cuando inicialmente empecé a trabajar en el PAE, con José Campoverde Aires, trabajamos este tema, ¿no? Que en el Perú faltaba liderazgo, ese era el gran problema. Lo que habían eran jefes, en las organizaciones, en empresariales hay jefes, pero lo que carecían era de líderes. Pero para ser líderes, como suele decir alguien, dice, la lucha empieza contigo mismo. Nadie da lo que no tiene. Entonces, si quieres ser líder, si vas a ser líder, la lucha empieza a diario contigo. Un mejoramiento continuo en ese aspecto. Muy bien, la siguiente. Bien, entonces, un poco que hemos tratado el tema ya, una introducción a la teoría organizacional y para estudiar un poco este tema vamos a ver que la organización tiene sus dimensiones. Entonces hay unas dimensiones estructurales y las dimensiones contextuales. La siguiente. Entonces, ¿qué pasa con estas? Las dimensiones, ¿no es cierto?, describen a las organizaciones de manera muy similar, o sea, análoga a cómo los rasgos de la personalidad y rasgos físicos describen a la persona. Entonces, estas dos dimensiones describen a las organizaciones desde esa perspectiva, desde su personalidad y desde la parte física. La personalidad de una organización va a estar dada ¿por qué? Por la cultura, por su cultura, las formas de ver, entender las situaciones. Entonces, para entender y evaluar las organizaciones es preciso analizar tanto las dimensiones estructurales como las dimensiones que acabamos de definir. Entonces, siguiente. Ahora, las dimensiones estructurales describen las características internas de una organización. Y estas características internas, ¿no es cierto?,
Estas características internas están dadas por los siguientes elementos. Primero, la formalización, luego la especialización, ¿no es cierto? La jerarquía de autoridad, la centralización, el profesionalismo y los ratios de personal. ¿Qué es la formalización? Es un poco la parte de lo que llamaríamos nosotros burocrática, el aspecto burocrático. El aspecto burocrático está ligado a lo que las organizaciones ¿qué se hace primero, ¿no es cierto?, para organizar a las personas. Ustedes ya lo habrán visto, primero hacemos un análisis del cargo a través, ¿no?, un análisis del cargo para determinar el perfil del puesto cargo. Una vez que determinamos el perfil del cargo, hacemos una descripción de las funciones. Una vez que hemos hecho la descripción de funciones, podemos hacer un manual de organización y funciones. Tenemos el manual de procedimientos. Entonces, a esto se refiere lo que se llama la formalización. Esto es muy importante en organizaciones grandes, ¿no?, que la mayoría están determinadas por normas, reglamentos y que van a constituir la parte un poco de lo que se llama la burocratización. Entonces, dentro de la dimensión estructural, entonces es la formalización. Está dado en esos documentos que acabo de mencionar, ¿no?, el manual de organización, funciones, normas, etc. La especialización es que en qué grado, ¿no es cierto?, las tareas de las personas en las organizaciones se encuentran subdivididas en trabajos separados. Entonces, la especialización, pues, es la división del trabajo, el grado en el cual yo me especializo o el trabajador se especializa en alguna de las tareas dentro de la organización. La jerarquía de la autoridad, ¿no?, esta es la que se encarga de describir quién le reporta a quién se reporta a quién dentro de la estructura. A esto se le llama en organización el tramo de control, ¿sí?, el tramo de control. Es decir, un gerente a cuántas personas tiene como parte de su equipo, o depende directamente, un supervisor a cuántos trabajadores dependen de él. Entonces, la jerarquía de autoridad va a estar dada en esa estructura del poder. La centralización se refiere al nivel jerárquico que tiene la autoridad para tomar una decisión. Nivel jerárquico. Entonces, el gerente general tomará determinadas decisiones, ¿no?, el gerente de finanzas, sus propias decisiones, etc. Entonces, esto se le llama la centralización. Normalmente lo vamos a ver en estructuras un poquito antiguas. Hoy en día, un poco que ya no se trabaja mucho con la centralización, ¿no? El profesionalismo es el nivel de educación formal, ¿no?, y de capacitación de los empleados para poder desempeñar una tarea, un puesto de trabajo definido. Eso lo podemos lograr dentro de la formalización, cuando hacemos, ¿no?, el perfil y cuando hacemos la descripción de los puestos. Los ratios de personal es un poco a la distribución que tienen las personas dentro de la organización. Es importante esto porque en trabajos anteriores, en consultorías, hemos visto que a veces determinados personales son mayores de lo que se requiere. Por ejemplo, se dice en los ratios de personal, ¿cuál es el ratio adecuado que debe haber en un hospital? O una clínica bajando, ¿no? Hemos descubierto que en una clínica, por ejemplo, había más trabajadores administrativos que médicos. Y su ratio no era correspondiente. Lo que debería haber es más médicos para atender a los pacientes. Entonces podemos establecer así, ¿no? Si la empresa tiene, por decir, 600 trabajadores y tiene 120 oficinistas, significa que el 20% de sus trabajadores son oficinistas. Entonces un poco eso es un
método para ver si la organización está estructurada adecuadamente, ¿sí? Siguiente. Vamos a ver entonces ahora la dimensión contextual, o sea, la dimensión del contexto, ¿no? Y esta dimensión caracteriza a toda la organización. En ese aspecto tenemos el tamaño de la organización. Entonces conocemos que las organizaciones tienen diferentes denominaciones de acuerdo a sus ventas, de acuerdo a la cantidad de personal que tiene, ¿no es cierto? O depende de los activos. Hay diferentes criterios para medir el tamaño de la organización. Hay pequeñas empresas, medianas empresas, grandes empresas, empresas multinacionales, etc. Entonces, esto se refiere, entonces, el tamaño se mide con diferentes criterios. La tecnología organizacional se refiere a las herramientas y técnicas y las acciones necesarias para transformar los insumos en productos. Entonces, ¿cuáles van a ser las tecnologías que voy a utilizar para entregar un producto a mi mercado? ¿Sí? Normalmente las tecnologías son resultados de los avances de la ciencia. Entonces, una vez que la ciencia avanza, sus resultados se aplican, ¿no es cierto?, a solucionar algún aspecto del cotidiano, y a eso le vamos a llamar las tecnologías. Tercero, tenemos el entorno. Ya hemos hablado antes del entorno, ¿no es cierto? El entorno incluye todos los elementos fuera de la organización, ¿no es cierto? Entonces tenemos el entorno político, legal, tecnológico, social, cultural, tenemos el entorno de nuestros clientes, de nuestros competidores, de nuestros grupos de interés, etc. Entonces todo eso comprende el entorno de una organización. Y no podía faltar las metas y la estrategia, ¿sí? Entonces, sin objetivos la empresa no camina a ningún lado, y para lograr los objetivos necesitamos la estrategia. ¿Y qué le sigue a la estrategia? La organización, ¿no? Así es. Primero dice los objetivos las estrategias es las acciones para lograr estos objetivos, estas metas, y para lograr estos objetivos, estas metas, ¿qué hacemos? Diseñamos una estructura, una organización. Y por último tenemos la cultura. Cultura entendida, ¿no es cierto?, en las organizaciones como el conjunto de valores, creencias, ¿no?, y normas que son compartidas. Esto es interesante, ¿no?, que son compartidas por los empleados. Normalmente la cultura no está escrita, sino se da por el desempeño de cada uno de los que integran la organización. Se puede conocer un poco la cultura a través de los eslogans de las empresas, ¿no?, o de los aspectos ceremoniales, o de la forma de vestir. Ahí donde podemos observar la parte de la cultura, ¿sí? Ok. Siguiente punto. Pasamos entonces ahora ya a ver lo que son los enfoques para los diseños organizacionales. Decíamos que ha habido cambios. A estos cambios tenemos que adecuarnos rápidamente y, por ejemplo, hablábamos también hace unos momentos en que el ambiente, el entorno de las organizaciones es hoy día turbulento. Entonces, en un ambiente turbulento, para diseñar una organización hay que tener en cuenta. Por ejemplo, teníamos el diseño de sistema mecánico. Esto era muy bueno, adecuado, cuando el entorno era estable, ¿no es cierto?, y por lo tanto te permitía un desempeño eficiente. Pero hoy en día, pues esto ha cambiado, ¿no es cierto?, hay un cambio organizacional. De un diseño, ¿no?, de un sistema mecánico pasamos a un diseño de sistema denominado natural. Este diseño de sistema natural está dado para un entorno turbulento. También le decimos que a esto se denomina la organización que aprende, ¿sí? Entonces,
De una estructura normalmente vertical, piramidal, pasamos a una estructura horizontal. Al final vamos a explicar esto de la estructura horizontal. De una tarea, ¿no es cierto? ¿Pasó? De una tarea de rutina pasamos a unos roles de facultades decisores. ¿Sí? ¿Qué pasa? Hoy en día ya lo que ustedes probablemente han visto, lo que se llama el empowerment, ¿no? Le damos un empoderamiento a los trabajadores para que realicen sus tareas. Y ya no solamente le decimos en un manual de funciones haz esto, ¿sí? Sino lo dejamos a su criterio. Y esto ha cambiado también porque ya podemos ver observar que en las organizaciones los que integran ellas ya son personas con estudios superiores, ¿no? Antes, hace 20 años o 30 años atrás, digamos, un ejecutivo, he conocido ejecutivos que no pasaban de quinto de media, ¿no? Hoy en día, para ser ejecutivos, como ustedes lo pueden notar, ya necesitas una maestría. Tienes que tener tu MBA, ¿no? Mínimo. ¿Sí? De tal manera que es posible, entonces, el empoderamiento, ¿no? Y, por lo tanto, dice, roles de facultades decisores. Dice, tú toma la decisión. No me digas el problema, tráeme soluciones, te van a decir los gerentes. Y luego, de una estructura rígida, o sea, piramidal, pasamos a una estructura adaptable. ¿Sí? Y de sistemas formales a información comprometida. Ya no le decimos, sistemas formales sería lo que hemos hablado antes, ¿no? Tenemos reglamento, manual de organización y funciones, etc. Pasamos a lo que es la información. Le doy información y ya tú comienzas a trabajar. Y de una estrategia competitiva a una estrategia, dice, colaborativa. Fíjense ya la estrategia que nos planteaba Michael Porter de la competitividad, estamos ya migrando hacia una estrategia colaborativa. Algunos autores a estos cambios que se han dado en cuanto a los roles con facultades decisores a una cultura adaptable le han llamado organizaciones de alto desempeño, los High Performance Organizations. ¿Por qué es posible estas organizaciones de alto desempeño? Porque sus integrantes, y como vamos a ver más adelante, ya no se trabaja tanto en el aspecto piramidal, sino trabajamos en equipos. Entonces, ¿por qué se trabaja en equipos? Porque, digamos, los integrantes de las organizaciones ya son personal capacitado, que tienen conocimientos, experiencias y por lo tanto pueden tener un desempeño eficiente. Bien, siguiente. Dice, ok, entonces ya hemos visto este tipo de los cambios que lo vamos a trabajar más adelante. Pero entonces ahora vamos a trabajar en qué se diferencia. En mi introducción hablé sobre lo que es la teoría, ¿no?, organizacional, pero hay otro tema que ustedes también lo han conocido, lo que se llama el comportamiento organizacional. Entonces, ¿qué es el comportamiento organizacional versus lo que es la teoría organizacional? Ahí lo tenemos, ¿no? Dice, el comportamiento organizacional es el microambiente, ¿cierto?, para las organizaciones, porque se enfoca en los individuos dentro de las organizaciones como unidades de análisis relevantes. Entonces, si queremos hacer, ¿no es cierto?, si ustedes quieren hacer una reestructuración, si quieren, llamen una reorganización, pero lo preferible sería un desarrollo organizacional, ¿por dónde van a empezar? Van a empezar aplicando el comportamiento organizacional, van a analizar a las personas. Y por otro lado, dice, ¿qué es la teoría organizacional? Es un macro examen de las organizaciones. Ya no es a las personas, sino a la organización en su totalidad. Dice, ¿no? Analiza la organización como una unidad. Entonces, la teoría organizacional se ocupa de las personas reunidas en departamentos y organizaciones y las diferencias en la estructura y el comportamiento en el nivel de análisis de la organización.
Entonces la teoría organizacional es una visión mucho más amplia respecto del comportamiento organizacional, pero las dos son complementarias. No puedes hacer una reestructuración, no puedes hacer un desarrollo organizacional si previamente no has hecho un análisis de las personas. ¿Por qué? Habíamos manifestado que ¿qué es una organización? Esencialmente un conjunto de personas. Siguiente, por favor. Bien, entonces la estructura organizacional decimos que está constituida por siguientes componentes claves, ¿sí? Entonces tenemos primero las relaciones formales de subordinación. De todas maneras va a existir, ¿no es cierto? Va a existir una relación jefatura-subordinación. A esto le llamamos. Entonces a esto le podemos llamar que la macroestructura o la jerarquía vertical, que en otra gráfica lo vamos a ver con mayor claridad. Identifica el agrupamiento de individuos, normalmente en departamentos, ¿no? Y esto le vamos a llamar el marco estructural, esa es la jerarquía vertical. Entonces vamos a tener una jerarquía vertical y una jerarquía, perdón, aquí parece que ha habido una equivocación. No es jerarquía vertical, es jerarquía horizontal. Diseño de sistemas para garantizar la comunicación y la coordinación, ¿no es cierto?, entre los empleados. Entonces aquí hay un diseño de sistemas, o sea que es la comunicación en torno a la parte horizontal. Siguiente. Se quedó ahí. Ajá. Lo que acabo de... parece que mi voz un poco los arrulla. Entonces, lo que acabamos de explicar, ¿no es cierto? Dice, la estructura organizacional, una estructura organizacional por tradición lo vamos a ver reflejados en un organigrama. Y el organigrama es la representación visual o la representación gráfica, ¿no?, de un conjunto completo de actividades y que están implícitas los procesos en una organización. Entonces, antes hablábamos de digamos, una jerarquía vertical, ¿no es cierto? Parece que no se puede observar bien allí la relación. Entonces, tenemos, ¿no?, por un lado, las relaciones, ¿no es cierto?, formales de subordinación. Digamos, aquí la gerencia de producción, empezamos por la gerencia general, está subordinado tiene como subordinados a la gerencia de producción, a la gerencia de ventas, a la gerencia de finanzas. Entonces aquí tenemos lo que le llamamos las relaciones formales de subordinación. Y el departamento de logística, el departamento de control de calidad está subordinado a la gerencia de producción. A esto le llamamos entonces lo que se llaman las relaciones formales de subordinación. Entonces hay un marco estructural de jerarquía vertical, ¿no? Marco estructural de jerarquía vertical. Esta flechita nos está indicando esto. Luego identifica el agrupamiento de individuos. Identifica agrupamiento de individuos, ¿no?, en departamentos y el departamento dentro de la organización total. Entonces, aquí tenemos los departamentos y todos estos departamentos dentro de toda la organización. Luego hacemos el diseño de sistemas, tercero, ¿no? Parece que ya se me agotó el diseño de sistemas, ¿sí? Dice, ¿para qué? Para garantizar la comunicación y la coordinación, dice, e integración efectiva de los esfuerzos de los departamentos. Entonces aquí vamos a establecer una coordinación. La gerencia de producción tiene que coordinar en forma horizontal con la gerencia de marketing y con la gerencia de finanzas. Entonces, de esta manera ejercemos una coordinación. Cuanto más se coordina, se dice, más se organiza. Pero como vamos a ver más adelante, este tipo de estructura va a tener sus deficiencias, va a tener sus debilidades, porque en muchas organizaciones, cuando se
estructura, se diseña la organización de esta manera, se forman islas, ¿no? Y la cooperación a veces se pierde el punto de vista que estamos sirviendo a un mercado, y cada uno de ellos se constituyen en digamos, feudos. Ese es el gran problema, ¿no? No sé, los que ya están trabajando se podrán dar cuenta. En la experiencia laboral que he tenido, he trabajado, normalmente he trabajado en ventas, he trabajado como ejecutivo, pero cuando trabajaba en ventas, ustedes saben que hay que lucharla, ¿no? Para conseguir una venta. Y llegaba a la empresa y el ejecutivo de créditos me rechazaba un documento, y eso a veces es frustrante, ¿no? Entonces, ¿por qué no hay una coordinación y se pierde un punto de vista de a quién estamos sirviendo? Al cliente. Y a veces eso también no solamente sucede con finanzas, ¿no? A veces quieren producción, quieren algunos recursos para poder mejorar, y finanzas dice, no hay plata. Entonces, ¿para qué está allí, no es cierto? Si el aspecto financiero es pues conseguirse los recursos económicos necesarios para que la empresa implemente sus proyectos de mejoras y todo lo demás. Muy bien. Entonces, hemos revisado los componentes de la estructura organizacional. Los componentes, haciendo un resumen, diríamos que son las relaciones formales de subordinación. Segundo, la identificación de los grupos de trabajo en departamentos. Y tercero, ¿no es cierto?, la coordinación que debe existir entre ellos, o sea, diseño de sistemas para coordinar las tareas de los trabajadores. Siguiente, por favor. Entonces, vemos las alternativas de diseño organizacional. Entonces, el diseño nos indica tres cosas: las actividades que se requieren, las relaciones de subordinación y el agrupamiento departamental. Lo acabamos de mencionar, ¿no? Lo estoy repitiendo. Entonces, actividades de trabajo requeridas, las relaciones de subordinación y el agrupamiento departamental. Sigue. Se me durmió también. Ahora sí. Entonces, vamos a tener, ya entramos un poco al tema, ¿no? Que un poco la percepción nos traía, o sea, los diseños funcionales, los diseños divisionales y los diseños geográficos. O sea, los clásicos diseños, ¿no? Esos diseños funcionales, divisionales y geográficos. Por ejemplo, aquí tenemos una estructura funcional, ¿cierto? O sea, en la estructura funcional, las actividades se agrupan por funciones común del nivel inferior al superior de la organización. Entonces, aquí tenemos una parte, ¿no? Podemos tener lo que es, en antes lo veíamos, para una empresa, ¿no? Puede ser de investigación, puede ser de... acá es de salud, me parece, ¿no? De certificación, pero cada uno se agrupan en lo que las especializaciones, pero que van directamente al cumplimiento de la misión. Es decir, en una estructura funcional se consolidan los conocimientos y las habilidades humanas respecto de las actividades específicas, ¿no? Ofreciendo conocimientos profundos de valor para la organización. Entonces, que lo que sucede aquí, tienen cada departamento tienen conocimientos especializados. El de finanzas, el de créditos, el de diseños, etcétera, son conocimientos especializados, ¿sí? ¿Cuáles serían? Siguiente, por favor. Vamos a ver cuáles son sus fortalezas y sus debilidades de este diseño funcional. Siguiente. Ya lo manifestamos esto, que las actividades se agrupan en función común a nivel inferior, ¿sí? Se consolidan los conocimientos, lo que hemos manifestado. Siguiente. Ahora vamos a revisar sus fortalezas, ¿no? ¿Qué fortalezas tiene esta organización clásica, ¿no? Funcional? Dice, posibilita el desarrollo de habilidades y conocimientos, ¿sí? Te ayuda, digamos. Segundo,
digamos, habilita a la organización para que se alcancen las metas funcionales. ¿Okay? Los empleados se encuentran en un mismo lugar y pueden compartir las instalaciones. Contabilidad, tesorería, ventas, producción, etc. Sus debilidades van a estar dadas en cuanto a la lentitud en el tiempo de respuesta a los cambios del entorno. ¿Recuerdan qué cosas tenemos que hacer? Dice, tenemos que ser rápidos en la respuesta a los cambios que se están dando. Cuando trabajamos en una organización de tipo funcional, a veces decimos que tenemos la mirada hacia abajo y no estamos mirando los cambios que se están dando. Segundo, ¿qué más? La coordinación horizontal deficiente entre departamentos. Eso es lo que decíamos. Normalmente se ha observado que se crean islas, ¿no? A veces hay rivalidad, ¿no? Hay la peor experiencia que yo tengo es que créditos y ventas había una rivalidad. Eso se refiere a deficiente entre departamentos. Implica una perspectiva limitada de las metas organizacionales. Claro, estás en el día a día contemplando lo que haces las tareas rutinarias. ¿Sí? Okay, entonces ahí tenemos las fortalezas y debilidades de esta estructura tradicional que son la estructura por funciones. Siguiente. Tenemos la estructura divisional, ¿no? Aquí tenemos, es decir, a esta estructura también la llamamos en algunas situaciones estructuras estas podrían ser unidades estratégicas de negocios, ¿sí? Entonces, también las divisiones pueden organizarse, estas divisiones, electrónica en este caso, automatización, se pueden organizar en base a los productos o a los servicios. En algunos casos, ¿no? Grupos de productos, proyectos, programas o negocios. Las características es que la agrupación se basa en resultados organizacionales. ¿Sí? Siguiente. Decíamos que siguiente. Vamos a revisar entonces sus fortalezas y sus debilidades de esta organización divisional. Adecuado para cambios rápidos en un entorno inestable. Siguiente. Dice, dirigida a la satisfacción del cliente. Está más enfocada, fíjense, a diferencia de la estructura funcional. Siguiente. Implica una alta coordinación entre las funciones, lo contrario de la funcional. Es mejor para grandes organizaciones con varios productos. Claro, esta estructura, ¿no es cierto?, divisional no es aplicable a pequeñas empresas, medianas empresas, son aplicables a grandes organizaciones. Sobre todo, por ejemplo, vamos a ver lo que se puede coordinar más adelante con las estructuras geográficas, pero esto es esencialmente para grandes organizaciones, ¿sí? ¿Cuáles serían sus debilidades? Conduce a una coordinación deficiente entre las líneas de producción, porque son separadas. No se aprovecha, creo que sí, elimina la competencia profunda y la especialización técnica, porque cada uno se separa en sus distintas divisiones. Y por último, tenemos que dificulta la integración y la estandarización de productos, porque si lo organizamos por productos, por ejemplo, la división de tal producto A, producto B, producto C, están constituidas en forma independientes. Entonces, la empresa, ¿qué hace? No puede aprovechar en su totalidad los recursos, espacios, tecnologías, equipos, maquinarias, etc. ¿Por qué? Habíamos manifestado que este tipo de organización divisional normalmente, como son grandes empresas y empresas diversificadas, constituyen lo que se ha denominado las unidades de negocios estratégicas, ¿sí? Okay. Siguiente. Tenemos una estructura geográfica, ¿no? Entonces, la estructura geográfica, como su nombre lo indica, ¿sí?, está en base, ¿no es cierto?, a las agrupaciones de los usuarios finales. Entonces, en este caso, estamos viendo que lo hemos dividido Europa, América, Europa y Asia, y dentro de ellos vamos a tener a Canadá, América Latina, etc. ¿Sí? Entonces, está en base a los usuarios y los clientes. También para satisfacer los gustos y las necesidades
de distintas regiones. Esto lo trabajamos fundamentalmente, por ejemplo, cuando una empresa ya es multinacional o una empresa global, cómo se organiza, ¿no? Porque, digamos, Canadá, para unos determinados productos, tiene requerimientos especiales, y América Latina, para el mismo producto, puede tener otros requerimientos especiales. Por lo tanto, esta unidad se va a dedicar a satisfacer las necesidades de estos, de estas áreas geográficas. Pero, dice, cada unidad geográfica va a incluir las funciones requeridas para fabricar, comercializar productos y servicios en dicha región. Entonces, naturalmente que en Canadá habrá las funciones de ¿qué? Producción, marketing y ventas, finanzas. Tendrá sus áreas asignadas, ¿sí? Siguiente. Entonces, habíamos manifestado, ¿no?, que la base del agrupamiento son los usuarios y los clientes. Siguiente. ¿Para qué? Para satisfacer los gustos y necesidades regionales. Entonces, acabamos de informar que está hecho para fabricar y comercializar productos y servicios en dicha región, exclusivamente para esos. Insisto que este tipo de organización está más dado para las organizaciones multinacionales y las empresas globales. Siguiente. Ahora sí vamos a ver lo que se llama la estructura matricial, ¿no? Es otro tipo de, dice, esta estructura, dice, conduce a una organización que es multifocal. Se enfatiza al mismo tiempo en el producto y la función y la geografía. Entonces, es una estructura multifocal moderna. Tiene sus ventajas y sus desventajas esta estructura. A ver si pasamos a la siguiente diapositiva, ¿no? Se puede usar, dice, cuando tanto el conocimiento experto técnico y la innovación del producto, así como los cambios, son importantes para alcanzar las metas organizacionales. Entonces hay una respuesta rápida y aprovechamiento de la especialización de las personas dentro de la organización. Y hay un aprovechamiento de los recursos también. Siguiente. Algunas condiciones para tener una organización matricial. Dice, existe presión por compartir recursos escasos entre las líneas de productos. Entonces la condición es eso, si ustedes tienen, ¿no es cierto?, la organización tiene recursos escasos, podríamos establecer una organización de esta matriz. Además también hay la presión del entorno para 2 o más resultados críticos, conocimientos técnicos profundos y frecuencia de los productos nuevos. Entonces los cambios son rápidos en el ambiente y se requiere la innovación. Entonces con este tipo de estructura podemos dar respuesta rápida a estos cambios. Claro, cuando también el dominio del entorno de las organizaciones es complejo e inseguro. Y por último, las líneas de autoridad vertical y horizontal deben recibir el mismo reconocimiento. Eso es lo que llamamos más adelante que va a haber un conflicto ahí de autoridad, ¿no? Entonces, ¿por qué? Dice, crea una autoridad dual para el equilibrio de poder entre ellos mismos. Entonces, lo vamos a graficar nuevamente cuando veamos sus debilidades y sus fortalezas. Siguiente. ¿No? Entonces, su fortaleza es que logra la coordinación necesaria, ¿no?, para cumplir con las demandas duales de los clientes. Los recursos humanos entre productos se comparten de manera flexible, se aprovechan los conocimientos y la experiencia de los trabajadores. Dice, es mejor en organizaciones de tamaño mediano con múltiples productos. Es decir, cuando ya la organización está creciendo, digamos, inicialmente tenías un producto, pero ahora tienes 2 productos o se instala en la empresa una línea distinta y requiere, pues, utilizar los conocimientos, las habilidades, los equipos y las maquinarias, porque no tienes el suficiente capital o recursos económicos para transformarlos en una
divisional, ¿no? Una estructura divisional como lo habíamos visto anteriormente. Dice, provoca que los participantes perciban una autoridad dual, esa sería su debilidad, lo cual puede ser frustrante. Sí, pues, entonces dice, eso contradice un poco al principio de unidad de mando que nos propone, ¿quién? Taylor o Fayol, no sé, no me acuerdo. ¿Será Taylor o será Fayol? Taylor dice que debe haber una unidad de mando, es decir, el conjunto de trabajadores debe responder solamente a un jefe y solo a uno. Entonces, pero en esta estructura organizacional se va a crear una dualidad de mando, es decir, los trabajadores van a tener que doble autoridad, una autoridad funcional y quizás otra autoridad técnica, ¿no? Significa que significa que los participantes requieran de habilidades interpersonales adecuadas y una extensa capacidad. Entonces, una debilidad es eso, que las empresas tienen que trabajar bastante en capacitar al personal y además dotarles, ¿no?, de una mente abierta, ¿sí?, para que puedan trabajar, digamos, con esa dualidad de mando, ¿no? No funcionará, dice, a menos que los participantes lo entiendan y adopten relaciones colegiadas en vez de verticales. Entonces hay un cambio en este caso de cultura organizacional. Siguiente. Bien, entonces ya, fíjense, todo esto llega a lo último, lo que estamos trabajando hoy en día, lo que se llama la estructura horizontal. ¿Sí? Entonces, este tipo de estructura es lo que actualmente se están realizando las empresas innovadoras y actuales. Todavía nosotros todavía no conozco en el Perú a alguien que tenga una estructura horizontal, porque requiere muchas condiciones especiales. Entonces, organiza a los empleados en torno a procesos centrales. O sea, la organización ya, como ustedes pueden ver, no es vertical, sino es una combinación, ¿no?, multifocal, y que está organizado, ¿no es cierto?, para trabajar procesos. Por ejemplo, en este caso, el proceso de desarrollo de nuevos productos, y por acá puede ser el proceso de adquisición de materias primas, puede ser, ¿no? Entonces, esta estructura horizontal está orientado, ¿no?, a los procesos, y por lo tanto hay dueños del proceso, pueden haber varios dueños del proceso, y cada dueño del proceso va a trabajar con equipos. Recuerdan, hoy en día ya no se trabaja, decíamos, por funciones, sino trabajamos por equipos, estos equipos de alto desempeño. Entonces, todo estamos orientados para servir a los clientes. Entonces aquí tenemos análisis, por ejemplo, en cuanto a diseño del producto, hay análisis del mercado, tenemos su investigación, presentaciones y pruebas. ¿Para qué? Para atender mejor al cliente, y lo mismo van a tener aquí los procesos, ¿sí? Ahora, esta estructura, como ustedes pueden notar, se trabaja en base a equipos, pero para trabajar en equipos se requiere que en los equipos existan profesionales, ¿no? Y con lo que habíamos hablado antes también, lo que estén empoderados, porque ellos tienen que, cada equipo toma sus decisiones y tienen cierto grado de autonomía, y por ello requieren de la participación de profesionales, donde ustedes pueden notar aquí no existe, ¿dónde está el jefe ahí? Hay un dueño del proceso, pero no hay una jefatura. Bueno, la jefatura general sería aquí, ¿no? Equipo dice alta dirección, nada más. Pero no existe la relación autoridad-dependencia. Sí he comprobado, pero no está dado así, ¿no? Yo lo he visto esto cuando hicimos un trabajo de consultoría en una clínica. Entonces esta clínica estaba reconocida como, dice, que resucitaba a los muertos, le decían así. ¿Por qué? Tenía un área de lo que se llama emergencias,
en la cual un accidentado llegaba y de todas maneras lo salvaban, a pesar que decía que ya no tenía opción de salir a flote este paciente, ellos lo salvaban. Entonces ahí pude comprobar esto, lo que se llaman los equipos de alto desempeño. No hay jerarquías, cada uno sabe lo que tiene que hacer, ¿no es cierto? En este caso el paciente accidentado era el equipo fundamental, entonces cada uno sabía, desde que llegaba a la ambulancia, ya tenías al camillero, ya tenías a la enfermera de primeros auxilios, tenías al médico que hacía los diagnósticos, ¿no? Entonces todos se centraban en el paciente, en este caso van a ser los clientes. No hay jefatura. El médico es igual que la enfermera, es igual que el anestesista, es igual que el camillero, es igual que el instrumentista. Todos trabajan en conjunto. ¿Quién es el jefe? No hay jefes. Pero eso es posible simplemente porque hay profesionales, ¿no? Hay una diferente cultura. Y además hay una especialización, ¿no? Una especialización profunda. El tema de equipos también lo podemos ver desde las perspectivas, ¿no? No sé si ustedes han visto las carreras de automóviles, cuando un automóvil entra a los pits, ¿no? Un enjambre de gente, llega, uno le ponen el aceite, el otro le sacan las llantas, el otro le ponen, es decir, lo ponen óptimo al automóvil para que siga corriendo, y lo tiene que hacer en segundos. Bien, todo este aspecto se traduce en lo que hoy en día llamamos las estructuras horizontales. Y estas están soportadas también por las tecnologías de la información. Ayudan bastante las tecnologías de la información. A ver si pasamos la siguiente. ¿Hay alguna? Entonces, decíamos, organiza a los empleados en torno a los procesos centrales. Siguiente. ¿Qué es un proceso? Se refiere a un grupo organizado de tareas y actividades relacionadas que trabajan en conjunto para transformar los insumos en resultados que generan valor para los clientes. Dice, los ejemplos de procesos incluyen cumplir con los pedidos, desarrollo de productos nuevos y servicio al cliente. Luego, la estructura horizontal de hecho elimina la jerarquía vertical y las antiguas fronteras departamentales. Ya no hay departamentos, no hay jerarquías. Es lo que mencionaba antes. Siguiente, ¿no? Dice, este método estructural es una amplia respuesta a los cambios profundos que han ocurrido, dice, en el lugar de trabajo y el entorno de los negocios en los últimos 15 años. Al progreso tecnológico se enfoca en la integración basada en la computadora y en el internet y en la coordinación. Hace uso intensivo también de las tecnologías de la información. Siguiente. Next. Algunas características de este tipo de estructura organizacional. Lo habíamos manifestado anteriormente, ya se crea en torno a los procesos centrales. Transfuncionales, atraviesan a todas las demás funciones, ¿cierto? Dice, en vez de tareas funcionales o geográficas, por eso se anulan los límites entre departamentos. Los equipos autodirigidos son la base del equipo y el desempeño organizacional, no los individuos. Acá pierden los individuos, se pierden es el equipo. Los dueños del proceso tienen la responsabilidad absoluta de cada proceso central. Entonces, el dueño del proceso, ¿quién es? El líder. Dice, el líder no manda, ¿no? ¿Cuál es la característica del líder? El líder no manda. A lo que es el jefe sí manda. El jefe tiene el derecho de mandar y el poder de hacerse obedecer. El líder no. Ok, las personas, dicen, en el equipo reciben las habilidades, herramientas, motivación y autoridad para tomar decisiones centrales. Toman decisiones, hay el empoderamiento. Aquí se aplica mucho lo que se estudia en lo que es el empowerment, ¿sí? Siguiente. Algunas fortalezas, pero también tienen sus debilidades. Vamos a ver las debilidades. Dice, es difícil y requiere tiempo para determinar los procesos centrales. Es una maduración, ¿no es cierto? Es una organización que ha pasado quizás por lo que es la departamentalización, ha pasado por el área funcional, quizás ha pasado por la parte de la divisional. Se requieren cambios en la cultura, formas de ver las cosas, ¿no? Los valores que hay, la cooperación entre ellos, el reconocimiento, ¿no? Diseño, filosofía de administración y sistemas de información y recompensa.
pueden limitar el desarrollo de habilidades profundas. Bueno, ese es un pequeño riesgo, yo no lo veo mucho, ¿no? Pero en equipo cada uno reconoce lo que hace. En cuanto a las fortalezas, fomenta la flexibilidad y la respuesta rápida a los cambios en las necesidades del cliente. Segundo, dirige la atención de todos hacia la producción y hacia la entrega del valor hacia el cliente. Hoy en día, ¿qué entregamos? Valor. Cada empleado tiene una visión más amplia de las metas organizacionales. No se pierde el punto de vista de los objetivos. Siguiente. Dice, mejora la calidad de vida de los empleados al darles la oportunidad de compartir responsabilidades, toma de decisiones y ser considerados en todos los resultados. ¿Qué pasa en las organizaciones tradicionales? A veces a las personas nos limitan. Cíñete a lo que dice el reglamento, cíñete a lo que dice el manual de funciones. Entonces tu creatividad está anulada. A lo que es en estos procesos ¿no es cierto?, de equipos, allí sí puedes dar, dar tus innovaciones, puedes dar tus criterios, y tienes la facultad de tomar decisiones. ¿Ok? Siguiente. Muchas gracias. El tema da para más, pero he tratado de que sea lo más concreto posible y que les sirva probablemente en sus trabajos de ustedes. Y creo que ahora viene la estación de preguntas. Bien, vamos a dar inicio a la primera ronda de preguntas. 2 preguntas, por favor. Sí. Doctor Camargo, le invito a tomar nota de las 2 preguntas y luego procede a responder. Buenas noches, público, amigos becarios. Buenas noches, doctor Raúl Hermosilla y doctor Ruiz. Bueno, mi nombre es Nelly Tenorio, soy estudiante de esta casa de estudios de la Escuela de Administración de Negocios Internacionales. Mi pregunta es la siguiente. Usted mencionó durante la exposición que la burocracia era buena, pero el exceso era perjudicial. Entonces, mi pregunta va a esa, ¿no? ¿De qué modo o cómo podemos evitar o cuáles son los indicadores que nos permiten darnos cuenta de que estas normas, reglamentos, manuales, la burocracia en sí, se está volviendo excesiva en una organización? Gracias. Siguiente pregunta, por favor. Buenas noches, doctor Camargo, doctor Ruiz, compañeros becarios. Mi nombre es Laura Silva, estudiante de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales. Sobre el último modelo que nos presentó, el modelo horizontal, la estructura horizontal, estuvo muy interesante que, digamos, no se tenga esa estructura de los demás en donde viene por jerarquía, sino que todos trabajen en equipo. Usted mencionó que tenía algunas personas o algunos especialistas han dicho de que tiene su debilidad, de que no se reconoce de repente las individualidades, pero me parece todo lo contrario. ¿Cómo podríamos hacer nosotros para tratar de que en nuestras organizaciones, obviamente no vamos a poder cambiar el modelo de jerarquía que tengan, pero que por lo menos no se trabaje tanto con individualidades, sino promover más el trabajo en equipo dentro de nuestra organización? ¿Habría algún esquema que podamos emplear, alguna forma en la que podamos apoyar para que, digamos, dentro de nuestro orden podamos desarrollarnos mejor como trabajo en equipo? Gracias.
Gracias por sus preguntas. En cuanto a este tema de la burocracia, ¿no? Es toda una teoría propuesta por Max Weber y está sustentada fundamentalmente en que dice, el hombre, las personas sin normas seríamos pues como la jungla, ¿no? Y por lo tanto, la normatividad, cuando se inventó la normatividad, dice que el hombre fue civilizado, ¿sí? La burocracia llevada, ¿no es cierto?, al extremo, cuando se normaliza las funciones al tal extremo en que le dices a las personas qué lo tienen que hacer, cuándo lo tienen que hacer, en qué momento lo tienen que hacer, un poco que lo estás mecanizando, le estás restando su creatividad, su tema de la innovación. Entonces hay que dejarle un poco un espacio a que las personas también den sus opiniones, ¿no? En este caso, una respuesta a esta teoría fue pues la teoría de las relaciones humanas en la administración, ¿no? Como respuesta a la deshumanización que se había generado a raíz de que las organizaciones se habían habían puesto muchas normas y reglas. Y consecuentemente esto surge pues el tema también de lo que habíamos hablado, ¿no? De empoderamiento. Pero sí es importante fijar, digamos, determinadas reglas y normas para conducirnos. Eso es lo que llamamos la coordinación entre las personas dentro de las organizaciones. Tan es así, por ejemplo, que la normalización nos lleva hoy día a las empresas a lo que se llama, por ejemplo, las certificaciones. ¿Qué son las certificaciones? No es otra cosa, no los famosos ISOs, no es otra cosa que se normalizan, o sea, se ponen normas, ¿no es cierto?, a las determinadas actividades. Entonces, el peligro de la burocracia, como lo que podemos ver nosotros, por ejemplo, en las instituciones públicas, es que estas normas se toman como un obstáculo, no como una ayuda a la solución de necesidades de las personas o de la sociedad. En cuanto a la estructura que habíamos mencionado, en la estructura horizontal, no escuché bien si me manifestaba que si se perdía la individualidad, porque se trabaja en equipos. Yo diría que es muy relativo que se pueda perder la individualidad, porque volvemos un poco a lo que se llama la cooperación, ¿no? Esencialmente yo lo veo como una cooperación para lograr un propósito común. Por lo contrario, yo diría que tus habilidades se expresan en mayor proporción en un tipo de trabajo de equipos, porque puedes tomar decisiones, ¿no es cierto?, y las decisiones son responsabilidad tuya. Lo que es en una estructura tradicional, ¿no es cierto?, quien toma las decisiones es el jefe, y no toman las decisiones los integrantes del equipo, de los integrantes de un área funcional, pero en un equipo sí, ¿no? Ellos son responsables de lo que hacen. Y repetimos, este tipo de estructuras actualmente no se están dando aún en nuestro medio, sino simplemente en algunas ocasiones. Normalmente este tipo de organización está dado para las empresas que hacen investigación y desarrollo, ¿no? Y que son líderes en cuanto al lanzamiento de nuevos productos permanentemente. Gracias.
Muchas gracias a usted, doctor Camargo, por las respuestas. Para terminar la sesión del día de hoy, invito al estrado a nuestro compañero Luis Alberto Vargas, estudiante de Agronomía de la Universidad Agraria La Molina, quien va a ofrecer algunas palabras de agradecimiento al doctor por la ponencia del día de hoy. Buenas noches, doctor Ruiz. Buenas noches, doctor Camargo. Luego de escuchar esta ponencia, sabemos entonces que desde que nacemos estamos inmersos en organizaciones. Entonces, también seamos conscientes y sepamos que estar inmersos en nuestra vida es una organización, y cada aspecto de ella se encuentra engranado de tal forma que logra la eficiencia. Será entonces momento de preguntarnos, ¿estamos siendo realmente eficientes en nuestra organización? ¿De nuestra propia vida? Tal vez necesitemos replantear todos nuestros esquemas. Tal vez debamos ser más simples, más concisos, más breves para insertarnos en el mundo. O tal vez necesitemos un pensamiento un poco más complejo. Asimismo, ahora tenemos un reto, que es nuestro proyecto, que cada grupo tiene consigo. Más que un requisito para el programa, se ha vuelto parte de nosotros. Pero también el cansancio es algo que nos llega a todos, incluso ayer con una amanecida, por el proyecto. Tengamos siempre en claro y en mente, igual que Xerox, nuestra visión y nuestra esperanza. Visión para estar siempre con fuerza para seguir adelante en el proyecto, y esperanza en que aquel cansancio se va a convertir en esperanza para otras personas que queremos ayudar. Usemos el conocimiento de hoy para engranar nuestros equipos, para hacernos más eficaces y más eficientes. Todos por la misma meta, todos con el mismo fin. Muchas gracias, doctor Camargo, por sus palabras y por sus enseñanzas. De seguro las vamos a usar en algún momento, incluso ahora mismo. Muchas gracias.